Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta es la tercera edición o el tercer capítulo, mejor dicho, de la serie de arquitecturas con Flutter, ¿vale? En este así que vamos a ver un ejemplo concreto, de hecho vamos a ver una template que estoy preparando, a la que por supuesto os animo a todos a que en GitHub pues le deis la típica estrellita, le echéis un vistazo, clonéis el repositorio, la mejoréis, por supuesto, si encontréis cualquier cosa, todo, ¿vale? Vamos a verlo absolutamente todo. Antes de nada, bueno, pues muchas gracias porque la verdad es que, bueno, este es el primer vídeo que grabo en 2021, he estado echando un vistazo a las estadísticas del canal y bueno, la verdad es que está subiendo bastante bien, vuelve a haber números verdes. Después de tanto tiempo teniéndolo prácticamente sin uso. Y bueno, lo dicho, pues quería daros las gracias. Sí que es cierto que me gustaría, ya aprovecho y os hago el spam, que os suscribieseis al canal y le dieseis a me gusta a los vídeos si realmente os parece interesante, porque eso me ayuda muchísimo. Las estadísticas me dicen que el 96% de las visualizaciones son de gente que no está suscrita, que es una pasada, me parece muchísimo. Pero bueno, los datos están ahí. Y bueno, a ver, como propósito para este 2021, pues hacer que el canal siga subiendo. Y bueno, que a ver si podemos equiparar un poco también el número de mujeres que siguen al canal, porque la verdad es que ahora mismo son muy pocas. Intentaré trabajar en mejorar esto. Bien, una vez dicho esto, bueno, feliz año, como os decía a todos. Vamos al turrón, vamos a ver qué pinta tiene la arquitectura ya, vamos a palparla, por así decirlo, ¿vale? Bueno, un poquito de remember, quedamos en que esta arquitectura iba a ser una arquitectura parecida a las típicas de Clean Architecture, que nos íbamos a basar mucho a lo que es Stackit, que es una librería que está muy chula, que de hecho se utiliza, la utilizamos y demás. Y bueno, básicamente utilizamos dos patrones de software muy famosos, como pueden ser Model View Model y el patrón repository. ¿Vale? Ambos son los dos que usamos para modelar todo lo que sería nuestra aplicación. ¿Dónde está el repositorio? Pues si queréis ir a verlo directamente, pues el repositorio está aquí en GitHub, en mi GitHub, Sergio Casero, Flutter Architecture Template. Como os digo, podéis echarle un vistazo, podéis hacer cualquier tipo de cosa con esto. Lo quiero convertir para que sea una template de verdad y que tú puedas clonártelo automáticamente ya con el nombre de tu app y todas estas cosas. Estoy trabajando en ello, ¿vale? Para que se pueda integrarlo con las GitHub templates. Pero bueno, como os decía, aquí está el repo en el que está toda la información que voy explicando. Lo mismo que os he explicado en los otros dos vídeos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los patrones que se utilizan, las librerías, por si queréis usarlas o no. Estamos trabajando en ello. Las de inyección de dependencias, la navegación, que ahora os comentaré un poco hasta dónde vamos a llegar, y luego después el disclaimer. Eso es lo importante. ¿Qué vamos a cubrir en este vídeo? Bueno, pues en este vídeo vamos a cubrir la arquitectura principal, por así decirlo, ¿vale? O sea, todo lo que sería el flujo de datos de un caso de éxito, de cómo deberíamos trabajar. ¿Qué es lo que voy a dejar para otro vídeo? Porque ya estoy viendo que se me alarga bastante. Voy a dejar navegación, diálogos y demás, todo lo que son pop-ups, diálogos y esas cosas, y el manejo de errores, que creo que se merecen, sinceramente, son pilares fundamentales en una aplicación y creo que se merecen otro vídeo aparte, ¿vale? Entonces un vídeo de 30 minutos tampoco es plan. Bien, dicho lo cual, aquí tenemos el repositorio que está clonado, tenemos aquí la aplicación de ejemplo, para que lo sepáis, no es ni más ni menos que un ejemplo muy sencillito, en el que yo consumo un servicio REST y si tengo la información ya, pues ya no lo vuelvo a consumir, obtengo la información de local, pero si no la tengo, la pido de red y luego después la guardo en local. Con esto, pues, ¿qué es lo que intento? Pues intento replicar lo que sería un caso de uso normal y corriente con una lógica de datos un poquillo así compleja, ¿no? En plan, vale, pues si tengo la información, ¿qué hago? Si no la tengo, ¿qué no hago? Para que veamos en dónde va cada cosa. Bien, lo primero de todo y lo más importante, ¿cómo está estructurado el proyecto? El proyecto está estructurado en 4 carpetas principales, que son las de data, la de DI, de inyección de dependencias, domain y view. Y luego después está el main, que es el main que tenemos todos aquí. Antes de pasar a ver cada parte, cada capa por separado, os voy a enseñar un poco la app. Como os decía, aquí simplemente me está diciendo que todavía no tengo los POIs, que podemos intentar obtenerlos. Y si yo le doy a force from local, pues no veo nada, no veo ningún tipo de información. ¿Vale? Eso es porque ya no están en la base de datos porque los he limpiado. En cambio, si yo le doy a get points, va a descargárselos de red. Si os fijáis, está tardando más porque está haciendo la llamada de red. Obviamente que hay un delay, ¿vale? Para que en el servidor haya un delay para que se pueda ver que está obteniendo la información de red.
una vez la tenga de red, la va a coger, como os he dicho, la va a guardar en base de datos y luego después me la va a devolver a mí. Y entonces tenemos ese flujo, ¿vale? Como veis, aquí lo tenemos, ya tenemos todos los points otra vez, ¿vale? Entonces tenemos ahí esa especie de flujo que, bueno, pues que nos sirve para ver cómo hacemos la lógica de datos. Como os decía, aquí tenemos el main, que es el típico main de toda la vida. Lo único que tenemos importante es el ensure initializer del widget flutter binding. ¿Por qué tenemos esto? Pues porque básicamente estamos utilizando ese qflite y es obligatorio. Luego después esperamos a inicializar toda la DEI y por último inicializamos la aplicación. Vale, la inyección de dependencias. Para la inyección de dependencias, que no es una inyección de dependencias real, sino que es un service locator, o sea, es una clase que nos da las instancias, he utilizado getIt. Y esto es muy fácil, pues ¿cómo lo hacemos? Simplemente me declaro la variable getIt y luego después en el método initializeDEI, que es lo que habéis visto antes, simplemente hago una wait por los tres capas que tengo en mi arquitectura, que son data, domain y view. Como va de abajo a arriba, o sea, lo más primitivo son los datos, luego después va la lógica de dominio y luego después van las vistas, pues así la inyecto, porque probablemente de la de abajo tenga dependencias de una por encima. Entonces, en el caso del data, pues muy sencillo. Aquí inicializo todo lo que tiene que ver con datos. Por ejemplo, ¿qué inicializo aquí? Pues la base de datos y luego después se la paso a mi local data source, que está hecho con SQLite. Luego después también hago lo mismo con la red y por último con el repository. En este caso van a ser singletons. ¿Por qué? Pues porque a mí me interesa que solo sea una instancia. No me interesa que haya más. En el caso del domain no tengo nada porque no tengo casos de uso y no tengo nada que inyectar ahora mismo. Y en el caso del view sí que tengo el Splash View Model, que es el único que yo tengo que inyectar. Como veis, está muy guay porque de una forma muy sencilla yo puedo obtener las instancias. Por ejemplo, el repositorio tiene dependencias del local y del remoto. Necesita estos dos para funcionar. Entonces yo ya no tengo que pasarle otra instancia de SQLite local. Yo simplemente le paso getIt.get o directamente, aquí os dejo otro ejemplo, que es directamente poniendo getIt y ya está. Y ya él encuentra la dependencia perfectamente, porque tiene inferencia de tipos y es capaz de detectarlo. Por ahí nada más, muy sencillo. Entonces vamos a ver la pinta que tiene el widget. Con respecto al widget y al view model, pues he hecho varias cosas. Lo primero que he hecho ha sido crearme un Rod View Model y un Rod Widget. ¿Por qué? Pues porque en el Rod View Model y en el Rod Widget voy a tener una serie de métodos que se van a cumplir prácticamente en todas las pantallas y así me aseguro de que si hay algún error o hay cualquier cosa, pues lo puedo solventar de una forma rápida y sencilla simplemente en el Rod, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta tiene el Rod Widget? Pues es muy sencillo. Simplemente es una abstract class que recibe como parámetro un view model, que tiene que ser de tipo Rod View Model, obviamente, y que es un stateless widget. No tiene más. Luego después yo me quedo con el model privado, o sea, voy a tener una variable que va a ser el model, y por último ya tengo la función del método build. Una de las cosas que no sabía muy bien cómo implementar, pero que al final creo que ha quedado bastante decente, es que no quería reimplementar el método build y demás. No me acaba de convencer mucho, ¿vale? Todavía esto está todavía en discusión, ¿vale? Porque, por ejemplo, el método widget, que es el que tú tienes que implementar luego después, no le pasas el contexto. Es verdad que casi nunca lo vas a necesitar, pero puede llegar un momento en el que sí que lo necesites. Entonces, por ese motivo, esto todavía está sujeto a mejoras. Y luego después me he hecho una función que es muy interesante, en mi opinión, que es la función withProgress. Esta función no es ni más ni menos que un stack en el que se va a meter el loading. El típico progress que tenemos siempre central, el típico de toda la vida, pues lo metemos ya directamente y así no tengo yo que andar enredando en cada widget implementando esta vista, que al final es una cosa que repetimos constantemente. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el view model, que se lo pasamos, que lo necesitamos en el constructor. Tenemos el método build, que lo implementamos. Aquí, como os decía, utilizamos Stacked, entonces simplemente utilizamos viewModelBuilder.reactive, pasamos el builder y luego después, cuando al pasarle el builder, mejor dicho, perdón, retornamos el model y cuando el model esté ready, simplemente llamo a model.initialize. Y ahí es donde se ejecuta y donde empieza el ciclo de vida del viewModel. Es muy sencillo. Tenemos la función abstracta widget y luego después tenemos el método abstracto, withProgress, que hace lo que os comentaba. Entonces, si nos vamos a un ejemplo de un Splash View Model, pues aquí simplemente pues tendríamos un widget normal y corriente. Simplemente llamo a super
y le paso el getIt, como os he dicho antes, él va a detectar perfectamente cuál es la instancia, porque ahora ya le estoy diciendo yo que es un Splice View Model, se lo estoy diciendo, así que lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Y luego después ya os digo, lo único que tengo que hacer es obtener la dependencia del View Model, inyectársela y ya la tendría. Como veis aquí ya tengo el método widget que lo puedo implementar sin ningún problema. Voy a cerrar esto un poco. En el que yo tengo el View Model. ¿Por qué necesito el View Model aquí? Pues porque va a llegar el caso en el que a lo mejor el usuario me hace clic en un botón, como por ejemplo ahora podréis ver, y yo tengo que llamar al View Model y decirle, oye, me han hecho clic, ¿vale? Es por eso. Como os decía, tengo la función withProgress, que como veis queda muy bien integradita, que no hay ningún tipo de problema en meterla, y ahí ya se va a encargar, yo ya no me tengo que preocupar en ningún momento aquí de mostrar progreso ni nada por el estilo, simplemente llamando a esta función ya lo tengo todo. Y aquí pues me tengo lo que sería mi body, ¿vale? Lo que sería el body normal y corriente, que como veis pues lo tengo como ejemplo, los tres métodos de presionar. Cuando me hagan un onPress en el clearPoise, pues yo simplemente llamo al onClearPreset. En el caso de que me lo haga con el getPoise, pues yo llamo al onGetPreset. Como veis es muy sencillo, ¿vale? Y luego después, ¿cómo pinto yo la lista de poise? Pues es muy fácil, simplemente si los poise están vacíos, por ejemplo, voy a limpiarlos. Si están vacíos, simplemente se va a mostrar este texto, el texto del caso vacío, y en el caso contrario, pues simplemente los pinto. Ya está, o sea, es que esto es muy sencillo, no tiene ciencia ninguna, ¿vale? Es muy fácil. Pero como veis aquí no hay ningún tipo de lógica, o sea, no hay ni un if prácticamente. El único if que hay, que está utilizando el operador ternario, es este. Pero es que este if es único y exclusivo de la UI, es que yo quiero mostrar el empty case o no quiero mostrar el empty case, ¿vale? O sea, esto es único de la UI, no hay lógica por ningún lado aquí, ¿vale? Aquí no hay nadie decidiendo, de hecho, si os fijáis, solo está la función widget. No hay nada más. Para mí esto es lo ideal. Hombre, puedes tener alguna función auxiliar si se te va complicando mucho el widget, pero para mí esto es lo ideal, que solo se pinte, ¿vale? Con respecto al View Model, pues tenemos aquí el Root View Model, que es muy sencillo. Como veis, tenemos el Base View Model, que esto viene de Stacked, y el Root View Model lo que tiene es esas típicas funciones que yo os comentaba para trabajar un poco más fácil, ¿vale? Como son la del Initialize, que es donde yo me voy a enganchar, el Show Progress, que lo que veis simplemente hace un loading igual a true, y ya está, y luego después notifica al widget, y el Hide Progress hace exactamente lo mismo y notifica al widget. Por último he implementado la función Notify, que llama al Notify Listeners, y esto lo he hecho porque simplemente creo que es mucho más cómodo, ¿vale? No por nada más, sino porque creo que es mucho más cómodo llamar Notify en lugar de Notify Listeners. Pero ya está, podéis usar las dos sin ningún tipo de problema. Vale, una cosa importante, ¿por qué tengo la variable loading marcada como privada, pero también luego después tengo un getter? Pues esto lo tengo así precisamente para que sea de solo lectura. Es decir, nadie va a poder modificarme la variable loading fuera del View Model. O sea, yo soy el que tiene el control total de esa variable, ¿vale? No es otra, no es ningún widget, no es un repository, nadie más. Yo soy el que tiene el control total sobre ello. Y por tanto, lo único que quiero es que el resto acceda y sepa de qué valor es. Pero yo quiero que sepan de qué valor es, no quiero que la puedan modificar, porque yo quiero tener el control sobre ella. Y como veis se queda súper sencillo, es que no tiene ciencia ninguna, de verdad. Vamos a ver Splash View Model, la pinta que tiene. Vale, pues como veis, seguimos el mismo patrón. En este caso necesito el repository, por tanto, se lo voy a pasar en el constructor. Hasta aquí todo bien. En el caso de los poise hago exactamente lo mismo, en este caso es una lista y me hago mi getter para que nadie los pueda alterar, soy yo el encargado y el dueño de estos datos. En el caso del initialize no hago nada, podría por ejemplo obtener los poise en el momento de inicializar por si ya los tengo de local, podría hacerlo, pero en este caso para que veáis el ejemplo pues lo dejo así. Y luego después tengo la función getPoise, que es muy fácil, simplemente llamo al showProgress, ejecuto lo que yo quiero y llamar Hide Progress. ¿Por qué es importante llamar siempre al Show Progress y al Hide Progress siempre que hagamos cosas tochas, por así decirlo? Pues porque yo creo que es muy importante que el usuario sepa en todo momento lo que está pasando. Si tú le das a un botón y no muestras un progreso, no tienes interacción, no tienes nada, el usuario puede creer que la aplicación se ha quedado tostada. Cuando a lo mejor no es el caso, simplemente estás haciendo cosas. Entonces yo por eso me he implementado estas dos funciones que creo que me ayudan muchísimo. Y bueno, pues como veis aquí es muy fácil, simplemente llamo al getPoise, limpio los que ya tenía, los vuelvo a asignar otra vez y ya está. En el caso del onClear, llamo al repository, clear,
Y en el caso del onGet, simplemente los llamo sin forzar, porque como veis tengo aquí la variable para forzar. Y en el caso de que me fuerce el local, pues yo llamo al getPoints, pero forzando. Como veis, aquí está decidida todo lo que es la lógica de presentación. Es decir, vale, cuando alguien me hace clic en onClear, vale, pues yo qué tengo que hacer, llamar al repository, lo hago. Pero como veis, es que se queda muy sencillo, que esa es la clave de esto, de que vais a ir viendo que hay varias clases, pero todas tienen muy poquita información. Y eso me permite cambiar en un momento determinado lo que yo quiera. Y cambia toda la aplicación, pero el resto no se entera, porque está todo muy granulado. Entonces, ya hemos visto el patrón Model View Model. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en la parte de domain, que simplemente tenemos los modelos de dominio, que aquí solamente tengo el modelo POI, que lo convierto a DTO o me lo traigo de DTO. Ahora explicaré el porqué de esto. Y luego después tengo aquí el repository donde implemento todas las funciones. Ya está, no tiene más ciencia, ¿vale? Esto es una interfaz que luego después yo puedo implementar sin ningún problema. Vale, ¿por qué tenemos modelos DTO y modelos de dominio? Vale, pues porque el modelo DTO puede ser como venga del servicio, ¿vale? Si un servicio que tenéis os devuelve la información mal, por ejemplo, esto lo utilizamos nosotros o lo utilizábamos para pruebas de código y esas cosas, este repositorio, y hacíamos adrede el tema de que, de que las coordenadas viniesen como una string. Entonces tú tienes que hacer un parseo. Si os fijáis aquí, en el from DTO, lo que yo estoy haciendo es que las geocoordenadas las estoy dividiendo y luego después me quedo con la primera parte y con la segunda parte, ¿vale? Para poder hacer un split. Y en cambio, cuando tengo que convertirlo a DTO, lo tengo que devolver otra vez, simplemente lo vuelvo a convertir tal cual venía. Para eso me sirve, porque el DTO sí que tiene que tener, el modelo de dominio sí que tiene que tener, sí o sí, la latitud y la longitud en un double, porque es que es así. Pero en cómo lo guardemos luego después en base de datos nos da igual. Y esto es muy importante porque si yo a nivel de aplicación trabajo con este modelo, siempre voy a tener el mismo modelo. Cómo yo lo guarde, a mí me da igual cómo yo lo guarde. Lo importante es cómo se representa en mi aplicación. Vale, con respecto al patrón repository, que ya es lo último que nos queda de esta arquitectura, simplemente pues aquí decido las cosas. Como os decía, tengo las dos dependencias, del remoto y del local, no tiene más. Y luego después tengo los métodos. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando, vamos a irlo por lo sencillo, qué es lo que tengo que hacer cuando me llaman al clear points? Pues simplemente llamo de local, porque de red no los quiero borrar. O sí, podría borrarlos, pero ahora mismo no quiero hacer eso. Y en el caso de que los tengo, pues ¿a quién se lo tengo que preguntar? Tendré que preguntárselo al local, ¿no? Pues tendré que preguntarle, oye, ¿tengo los points? A ver, si tengo los points, te los doy. Si no los tengo, pues no te los puedo dar, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos eso? Pues porque aquí tenemos una función que ya tiene una lógica un poco más complicada. Entonces yo lo primero que hago es preguntar si tengo los points o no. Y ahora, si tengo los points o me están forzando a que vengan de local, pues yo los tengo de local. En el caso contrario, que es el caso habitual, pues lo que estoy haciendo es que los traigo del remoto, los guardo en local y luego después los retorno. Como veis, esto es lógica de datos. Fijaos la poquita información que hay, pero lo potente que es esto, porque los métodos se te quedan muy pequeños, con información muy concisa, y tú puedes en todo momento detectar errores, cambiarlo, es muy fácil, porque aquí no sabemos, o sea, yo aquí no sé si estoy usando base de datos de SQL, tampoco sé si estoy usando bases de datos no SQL, si estoy haciendo llamadas de red normales, si estoy utilizando Firebase, no lo sé, pero es que tampoco me importa. Porque yo aquí decido la lógica de los datos, no decido de dónde vienen, que eso es muy importante. Vámonos a los data source. Tenemos dos, local y remoto, que como podréis observar, yo tengo mi interfaz, en el caso del local, y en el caso del remoto tengo mi interfaz en ambos, que en el caso del remoto simplemente tengo un get, y en el caso del local pues sí que tengo más cosas, pero luego después tengo las implementaciones. Y las implementaciones de esa interfaz, esta es muy sencilla, la del HTTP, simplemente es una llamada HTTP y ya está. Pero lo potente de esto, con lo que yo quiero que os quedéis, de esto es que yo cojo ahora mismo y voy a hacer class Firebase Remote, extends remote, creo el missing override y yo ahora simplemente me tengo que venir a la DI y en lugar de registrar el remoto con el HTTP, registro de Firebase. Yo aquí implemento todos mis métodos con Firebase, toda la capa de red de mi aplicación ha cambiado y nadie se ha tenido que enterar. Eso es la potencia que tiene esto. Que yo pueda cambiar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo. Entonces, como os decía, tengo
el local y ya está. Y luego después tengo el remoto, perdón, el local, que es muy sencillo. Simplemente tengo la base de datos que ya me la da al constructor y luego después me he creado un DAO para no llenar esto de consultas query, de consultas SQL, ¿vale? Entonces simplemente cuando haga un clear, pues llamo al delete, cuando me hacen un get, pues llamo al getAll y lo convierto porque lo que me devuelve, recordad, es un objeto de tipo DTO, entonces yo lo convierto y luego después en el caso pues de que los tengas, pregunto si los tengo, el ADD lo que hace realmente es un insert, ¿vale? Porque en el caso de una base de datos es un insert y el ADD Poise pues lo que hace es un insert all. Luego después si me quiero ya meter en el DAO pues veo que aquí es un batch, pero esto ya es implementación de verdad. Pero vuelvo a lo mismo de antes, ¿eh? Yo ahora mismo a mí me dices que esto no puede ser con ese Qflite, que tiene que ser con una base de datos no relacional y te lo cambio en un segundo. Y nadie se entera. Mi aplicación sigue funcionando, toda la lógica sigue funcionando, nada se ha roto. Entonces, bueno, como veis, se ha quedado un vídeo un poco más largo, pero creo que era bastante interesante. Si te ha gustado, por favor, dale a like, recuerda que el repositorio lo tienes disponible, suscríbete si te mola, porque voy a seguir haciendo contenido de este estilo. Y bueno, nada, lo dicho, que paséis un buen año y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.